bien, vamos a seguir hablando de este tema. Pongamos blanco sobre negro. La pregunta acá es de quién es la responsabilidad de cuidar los árboles. Siempre fue de los municipios. Lo que hizo la nueva ley fue agilizar que ya no tuvieran que pasar los municipios por provincia para poder hacerlo. Vamos a hablar ahora con Marcelino Iglesias, que es el autor de los cambios a la ley. Está junto a nuestra compañera Nina Lesic. Información en vivo. Nina, ¿cómo estás? Bienvenida. Nina, te escuchamos. Muy buenas noches para vos. Junto al senador Marcelino Iglesias. Bien, vamos a oír en un ratito. Lo que decíamos, el senador Marcelino Iglesias lo que hizo fue crear cambios a la reglamentación, a detalles de la ley 7874. Esa ley, de cualquier manera, ya hablaba de que cada comuna es la responsable de cuidar sus árboles. Pero se implementó un cambio que lo hizo menos burocrático. Ya no había que ir a provincia, a dependencias de la provincia, a que habilitaran un permiso. Sobre todo para el caso de tala, ¿no? Exactamente, sobre todo para el caso de tala, de árboles, ni hablar que estuvieran peligrosos. Nina, ahora sí te escuchamos, te habíamos perdido. Acá estoy, Juli, Mari, muy buenas noches a todos, en compañía, por supuesto, del senador provincial Marcelino Iglesias, uno de los autores de esta modificación de la ley de arbolado público que justamente le otorga mayores facultades a los municipios. Senador, en principio consultarle, ¿cuáles son justamente esas facultades que de alguna manera agilizarían la intervención en el arbolado? Básicamente es la que le da facultades que no tenían los municipios para poder proceder a la erradicación de aquellos forestales que el municipio necesita erradicar, básicamente por riesgo, por estar seco o por tener que hacer alguna obra pública, pero básicamente por los primeros casos. ¿Y en qué casos ocurre esto? Ocurre en casos de árboles grandes y añosos. ¿Por qué? La ciudad fue avanzando sobre la zona rural y muchos árboles que eran aptos para la zona rural quedaron conurbados, sin riego suficiente o con menos del necesario. Avanzó el cemento, las raíces les costó, bueno, y el árbol es un ser vivo que nace, crece, se desarrolla y muere. Bueno, a veces no es necesario cortarlo, a veces es necesario producir un derrame. Por ejemplo, los plátanos. Es muy difícil que se caiga un plátano. Sí, los álamos carolinos y otras especies, pero un plátano, si está muy alto, hay que derramarlo. Nosotros adquirimos, cuando yo era intendente en la Municipalidad de Guaymallén, una grúa que nos permitía llegar a los 30 metros, porque las otras que teníamos, una que adquirimos y otra que estaba, nos permitían llegar a los 18 metros y no llegábamos. Y a lo mejor una rama de un plátano, que hay que protegerlo, es necesario derramarlo, porque una rama seca de arriba te aplasta un auto abajo. Pero yo quiero hacer una aclaración, porque recién el señor que anticipó, que habló antes que yo, cometió un error. El municipio solo es responsable en aquellos árboles que vegeten en acequias, en parques, paseos y plazas municipales. Si el árbol está en una ruta de vialidad provincial o vialidad nacional, tienen que ir esos organismos y hacer el trámite ante la provincia. Igualmente, aquellos árboles que estén en canales que estén en jurisdicción de irrigación o sus inspecciones. Pero la realidad, Nina, la realidad, Julián, es que el único que viene poniendo la cara, los únicos que vienen poniendo la cara hace muchos años cuando hay problemas de tormentas o de sonda, son los municipios, todos, los 18, algunos con más complejidad, porque... Bien, vamos a solucionar una situación de audio porque lo estábamos escuchando muy bien a Marcelino Iglesias, pero es muy importante esto que está diciendo. ¿Qué es lo que dice provincia? Que son las municipalidades siempre las que deben responder y cuidar. Está agregando un detalle no menor Marcelino Iglesias, que es si está sobre una ruta provincial, debe ser vialidad provincial; si está sobre una ruta nacional, vialidad nacional. Y si está a la vera de un cauce, irrigación. Y si está a la vera de un cauce, irrigación. Perfecto, se me había saltado ese dato. De cualquier manera, la gran mayoría de los árboles no son de estas tres esferas, sino de las esferas de las municipalidades. Exactamente. Y hasta ahora es cierto que las municipalidades venían respondiendo en esto que tenía que ver sobre todo con la poda. Exacto. El conflicto se da con la erradicación.
Claro, lo que pasa es que muchos municipios ni siquiera tienen armado un organismo para encargarse de esto. Lo que parecería una norma o algo muy común, que es tener un equipo de forestación, no está presente, o al menos no tiene una gran cantidad de ingenieros agrónomos, personas que se encarguen de la ejecución de tareas de tala en cada una de las 18 comunas. Al menos esa es la información oficial que nos daban hoy. Los detalles son importantes, lo está diciendo Marcelino Iglesias, primero ¿por qué? Porque define responsabilidades, pero porque se vienen cambios. Como no está reglamentada y en el medio se muere una persona, esto va a incidir probablemente en las reuniones para reglamentarla. Y en Claro, las porque hay definiciones. reuniones entre municipios y provincia para ver cómo empieza a implementarse la normativa. En definitiva, hoy ha habido opiniones al respecto de todo tipo. Y mucha gente diciendo, bueno, hay demasiados árboles, ningún municipio tiene los recursos como para seguir a todos y cada uno. Ok, pero eso se entiende, pero también es cierto que muchas veces la gente reclamó, denunció, inició expediente y no tuvo respuesta. Eso y no por hablo un del lado. caso de ayer, digo, No, hablo claro. en términos generales. Esa es la queja general de la gente. Eso por un lado, pero además recordemos que hubo un censo de toda la provincia y ese censo detectó qué árboles estaban bien y qué árboles no estaban bien. Es decir, dentro de algo que plantea aquí Marisol Venegas, que es trascendental, que es tener o no los recursos para la enorme cantidad de árboles que hay, bueno, hubo una ayuda muy fuerte allí que fue la del censo a nivel provincia. Vamos a retomarlo el tema en instantes cuando podamos recuperar la charla con Marcelino Iglesias y te vamos a contar en instantes acá también cuáles son los cambios, por dónde podrían venir los cambios cuando se reglamente esta ley.